Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal de YouTube, su canal Un Venezolano en Forma, en la que tocaré un tema que ha sido muy noticioso, ha generado mucha repercusión en el ámbito noticioso porque en lo que se refiere a la diplomacia comercial ya pasa por una situación en la que se evidencia la profunda crisis política y económica de Venezuela ahora en la esfera internacional y que es totalmente contraproducente a los intereses de un gobierno que le conviene mantenerse dentro de ese bloque. Hablo del actual conflicto que parece haber entre el gobierno de Venezuela y el Mercosur, el Mercado Común del Sur, porque como se cita en una nota informativa publicada por la agencia de noticias Deutsche Welle o DW, replicada por el portal ProDaVinci en cuanto a actualidad política, el Mercosur no está en la mejor de sus etapas. A su paso por Bruselas, París y Berlín, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha sido recibido en los días pasados como portador de buenas noticias, no solo sobre el proceso de apertura económica que tiene lugar en su país, sino también sobre la disposición de los socios del Mercado Común del Sur, el Mercosur, a retomar la negociación de un tratado de libre comercio con la Unión Europea, estancada desde 2004 y relanzada a paso lento en 2010, pero el hecho de que el liderazgo de Macri en esta materia fuera elogiado en el bloque comunitario no significa que la consumación de ese pacto birregional sea inminente, al contrario. Ahora pues, ¿qué sucede? ¿Cómo se va a interpretar esta primera premisa fundamental? Hay una especie de división en el Mercosur, porque hay dos países que tienen gobiernos de alguna manera neoliberales o con medidas más orientadas al mercado, muy promercados, pro inversión extranjera directa, también que se las juegan muy bien en lo que se refiere a la administración de las finanzas públicas internas dependiendo de la regulación del Producto Interno Bruto con respecto a la fluctuación de los mercados internacionales, ya que apuestan por el libre mercado. Hablo de países como Brasil con el gobierno interino de Michel Temer y Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, también el gobierno del Paraguay con Horacio Cartes, actualmente el gobierno de Uruguay que no es tan liberal como se tiene pensado, aunque es de izquierda, pero es de cierta manera un poco tendencioso al liberalismo, y dos gobiernos que son radicalmente conservadores y antiliberales, como lo son los gobiernos de Venezuela y Bolivia. Por ello esa división, esas facciones entre liberales y conservadores dentro del Mercosur, parece ser esa traba entre si aplicar con un tratado de libre comercio con la Unión Europea que implicaría medidas liberales a nivel comercial que representaría un capital financiero que tienen que poner los gobiernos a expensas de que sus ideologías se vean sacrificadas porque apuestan por el libre mercado. Y apostar por el libre mercado significa medidas arancelarias y también aduaneras y comerciales que el gobierno de Venezuela va a tener que tomar en pro de mantenerse o mantener su estatus dentro del Mercosur, porque un tratado de libre comercio con la Unión Europea significa un libre mercado al cual debe acceder un gobierno que apueste por la modernización de sus intercambios comerciales con el fin de incrementar el Producto Interno Bruto y la fluctuación comercial en pro de mejorar los ingresos y más aún de un país que lo necesita tanto como Venezuela. Por ello, hay una especie de división, pero la polémica surge cuando se le decide otorgar la presidencia pro tempore del Mercosur a Venezuela. Hay quienes dicen que no le corresponde, hay otros que sí, pero la realidad es que sí le corresponde, y digo que sí, con el sustento o bajo el sustento de que al ser una presidencia rotativa, por orden alfabético le corresponde a Venezuela asumirla. La polémica está en que aunque protocolarmente y técnicamente le corresponde a Venezuela asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, la situación democrática inestable o la situación política que está alterando el orden democrático y el orden constitucional, como lo dice la cláusula democrática de la OEA en Venezuela, ha acentuado las dudas entre los países miembros del bloque como Argentina, Brasil, Paraguay más que todo, y Uruguay con respecto a la situación política en Venezuela, que es un impedimento para que pueda ser
actualmente el que asuma la presidencia del bloque comercial, porque según el Mercosur y sus estatutos fundacionales que estaría analizando en unos instantes, no puede un país asumir la presidencia pro tempore cuando hay inestabilidad en su sistema democrático y así asumir la presidencia de un bloque comercial. He allí la polémica. Pero en entrevista con la agencia DW, Detlef Nolt, vicepresidente del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales, y también Gunther Mayholt, subdirector de la Fundación Ciencia y Política, coinciden en que estos tiempos no son auspiciosos para un acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea o Mercosur-UE. Los cambios políticos recientes en Argentina y Brasil favorecen la búsqueda de un convenio, pero tan pronto la mayoría de los británicos votó porque el Reino Unido abandonara la Unión Europea, las cosas se hicieron más difíciles, dice Nolt, recordando que de cara a Bruselas, Londres compartía un interés estratégico con los integrantes del Mercosur. ¿Por qué? Porque aproximadamente 19% o incluso más 30% de las inversiones británicas se encuentran en América del Sur, 19% solamente son provenientes del Perú, lo cual habla del interés estratégico comercial del Reino Unido en el Mercosur, en América, y también de la orientación que Europa ahora le ha dado un enfoque más macro a nivel comercial o macro comercial en favorecer o expandir su oferta a un territorio que sabe canalizar muy bien las inversiones extranjeras y transregionales, transatlánticas, como lo es el Mercosur. Pero en medio de esa inestabilidad y esa división por cuestiones ideológicas, por la polémica con la presidencia pro tempore de Venezuela, entonces se observa una situación en la que se quiere un tratado de libre comercio, pero como lo reseña la nota informativa de esta agencia, tanto a los productores agropecuarios británicos como a los sudamericanos les conviene que la Unión Europea liberalice el mercado comunitario. Tras el Brexit, los mercosureños tienen menos apoyo en Bruselas en su pugna con el robusto lobby agrario de España, Francia, los Países Bajos, Polonia y otros 5 estados. Aparte de lidiar con la retirada del Reino Unido, la Unión Europea tiene 2 megaproyectos en marcha, que son la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, el TTIP o el TIP por sus siglas en inglés, y el Acuerdo Económico y Comercial Global, el CETA, que negocia con Canadá. Abrirse ahora al Mercosur sobrecargaría a las instituciones europeas, acuerdo Mayholt. Y esos dos proyectos importantes que tiene el Mercosur, un proyecto o asociación transatlántica de acuerdo de comercio e inversión, busca canalizar inversiones más allá del bloque comercial, ahora posiblemente con el bloque de la Unión Europea, pero incluso con la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Económico y Comercial Global. Con Canadá busca inversiones en América del Norte, sin incluir a Estados Unidos, por ello lo hace con Canadá, y también inversiones transatlánticas más a la Unión Europea, incluso con la Alianza Pacífico, por el acuerdo del TIP, y luego el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership. El Trans-Pacific Partnership, que es el acuerdo o la alianza del Pacífico. Por ello, más allá de la Unión Europea, en la Alianza del Pacífico, aquí en América, pero en el norte, en América del Norte, con Canadá y con la misma Unión Europea, tiene 3 flancos importantes de proyección estratégica comercial del Mercosur que quiere capitalizar, pero con los problemas puertas adentro por que se le ha otorgado la presidencia pro tempore a Venezuela del Mercosur. Hay factores que atentan contra este y otros objetivos, porque la situación política de Brasil y la crisis interna de Venezuela hacen que sus prioridades sean incompatibles con las de sus socios más estables, señala el experto político, porque el canciller brasileño dijo estar convencido de que la presidenta de su país sería destituida definitivamente por el Senado. Ese mismo día, Serra propuso que se propusiera hasta agosto la decisión de traspasar a Venezuela la presidencia temporal del Mercosur, debido al debate en torno a la inestabilidad del Estado caribeño, la inestabilidad política interna. Uruguay insiste en que Venezuela asuma el mandato, pero Paraguay alega que el timonel de esa alianza debe tener paz para cumplir su misión cabalmente. El mandatario venezolano Nicolás Maduro va a hacer todo lo posible porque su país se ejerza la jefatura del Mercosur, porque eso le permitirá proyectarse más fácilmente en la escena internacional y buscar la forma de apuntalar su posición de poder. ¿Por qué? La estrategia del gobierno y más aún de Maduro es enfocarse y proyectarse en el Mercosur para canalizar más
fluidos comerciales o flujos comerciales que le permitan posicionarse en el poder desde la esfera internacional, aunque eso implique deslegitimación en otra instancia internacional como la OEA, pero al parecer al gobierno no le importa. Pero la división está en que hay quienes apuestan por liberalizar el mercado como Brasil, Argentina y Paraguay, hay quienes no, como Uruguay, Bolivia y Venezuela. Entonces el Mercosur se encuentra dividido en dos partes: los tres países que quieren liberalizar el mercado como Brasil, Argentina y Paraguay, y los que no quieren eso como Venezuela, Uruguay y Bolivia. Bolivia y Uruguay apoyan a Venezuela en cuanto a su presidencia pro tempore. Brasil, Argentina y más radicalmente Paraguay no están de acuerdo. Por ello, esa división y también la presidencia de turno de Venezuela provoca una profunda crisis en el Mercosur. Ahora, hay que destacar nuevos y viejos lastres. Esta situación solo se resolvería si la propia Venezuela renunciara a su turno. La prueba de fuego de la diplomacia brasileña es persuadir a Caracas de hacerlo, comenta el experto político Mayholt. Por otra parte, los brasileños están sopesando la posibilidad de derogar la regla del Mercosur que le prohíbe a sus miembros suscribir individualmente tratados de libre comercio con otros estados o uniones comerciales. Sí. ¿En qué se basa esto? En que se le prohíbe a un Estado miembro adquirir o suscribir un tratado de libre comercio, un TLC, con otros estados si hay inestabilidad o tienen inestabilidad política interna. Pero hay que tener en cuenta que este proyecto que busca subregionalmente, internamente, proyectarse para canalizar los flancos de proyección transregional y multiregional con la Unión Europea, con Canadá en América del Norte, también con la Alianza del Pacífico gracias a la propuesta de Argentina. Entonces hay que tener en cuenta que la división debe de alguna forma acabarse, porque si no, no se podrán llevar a cabo esos proyectos. Bolivia está por unirse a las filas del Mercosur. Cabe preguntarse si de aquí a ese momento el grupo se habrá librado de lo que muchos analistas describen como uno de sus puntos más débiles, su tendencia al proteccionismo. Ese es otro punto o factor de división o divisionismo dentro del Mercosur, es decir, el proteccionismo. El proteccionismo se basa en, de alguna manera, proteger, como lo dice la palabra, o velar por la preservación y la conservación de la producción interna dentro del bloque y de la exportación, más no de la importación. Es decir, no importar productos comerciales o mercancía comercial desde otros países, no importarla, sino exportar producción interna a otros territorios. Por ello, está totalmente, de alguna manera, el bloque integrado por Venezuela, Uruguay y Bolivia próximamente en contra de que se importe proveniente de la Unión Europea o la Alianza del Pacífico, sino que se exporte, cosa con la que Argentina no está muy de acuerdo, ni tampoco Brasil ni Paraguay, porque quieren una estrategia mixta de comercialización, de importación y exportación. Por ello quieren liberalizar el mercado, pero hay una división de ideologías en la praxis política que afecta claramente a la praxis comercial, y por ello un bloque o una parte del Mercosur quiere acercarse a la Unión Europea para liberalizar el mercado, como Argentina, Brasil y Paraguay. Pero hay bloques que apelan al proteccionismo, países que quieren proteccionismo como Venezuela, Uruguay y Bolivia, que no quieren acercarse con la Unión Europea porque de alguna manera no están de acuerdo con el libre mercado, sino que quieren canalizar inversiones dentro de América, con el Caribe, con Canadá, incluso con la Alianza del Pacífico, pero no con Estados Unidos, pero para no liberalizar el mercado, o todo con tal de no liberalizar el mercado. Ahora, la situación o la inestabilidad política en Venezuela y esta polémica por la presidencia pro tempore de Venezuela en el Mercosur y esta división sobre quienes quieren liberalizar el mercado dentro del Mercosur y quienes no lo quieren, puede hacer que se aplique el protocolo de Ushuaia. Sí, en la carta fundacional del Mercosur se aprobó el protocolo de Ushuaia, que es un protocolo firmado el 24 de julio de 1998 en la ciudad argentina de Ushuaia por 4 países miembros del Mercosur: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y para aquel entonces 2 estados asociados, Bolivia y Chile, reafirmando el compromiso democrático entre los estados firmantes. Este es un protocolo o tipo de texto que es protocolar,
Su idioma está en español y portugués y su función es el compromiso democrático entre los estados firmantes. Los que suscribieron el protocolo fueron Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, en la ciudad argentina de Ushuaia. ¿Y qué dice, qué dice el protocolo? En el protocolo hay una cláusula democrática y esa cláusula democrática determina la exclusión del bloque del país donde se quiebre el orden democrático, incluso aplicar sanciones comerciales o el cierre de fronteras. De manera tal que si se lleva a la realidad, la situación en Venezuela, por la inestabilidad política que afecta el orden democrático y también el orden constitucional, genera una situación en la que el Mercosur o los países del Mercosur desconfían de que un país con inestabilidad política interna pueda asumir la presidencia de un bloque comercial. Por ello, podría aplicarse la cláusula democrática de este protocolo de Ushuaia sobre Venezuela, que implicaría sanciones comerciales, como por ejemplo el corte o el bloqueo de intercambios comerciales a Venezuela, e incluso cerrar fronteras aduaneras, portuarias y comerciales dentro del bloque del Mercosur, lo cual aislaría a Venezuela. Podría contraer sus ingresos comerciales, su PIB comercial, y esto de alguna manera aislaría más a su economía, haciendo que se radicalice más el gobierno y apele a un mayor proteccionismo, porque no estaría dispuesto a ceder ni a rogarle nada a nadie dentro del Mercosur, por así decirlo. Pero no sería lo más idóneo, sería una medida muy perjudicial para Venezuela la aplicación de este protocolo de Ushuaia. Por eso, para evitar que esto pase y salir de una vez por todas de esta polémica de la presidencia pro tempore de Venezuela en el Mercosur, es imprescindible que allí en el Mercosur se apruebe una reforma al sistema de aduanas para que se limite la cantidad de aranceles, más aún, y sea un tratado de libre comercio más o mejor configurado, el que prime dentro del Mercosur, y a su vez que el Mercosur, para salir de esa división entre quienes quieren liberalizar el mercado acercándose a la Unión Europea y quienes no, busquen darle un mayor valor agregado al comercio del Mercosur con Estados Unidos, también con la CELAC, con Canadá, y si se llega a acordar por un proceso de consenso y de votación que debería darse, ¿por qué no?, un acercamiento con la Unión Europea, pero todo con tal de que se aprueben medidas que incrementen el intercambio comercial y canalicen los flujos de capital para, de esa manera, atraer inversión, propiciar la creación de infraestructura para crear empleo, atraer más inversión extranjera directa, más allá del Mercosur, cerca de la Unión Europea, conseguir tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Suiza, con Rusia, conseguir superávits comerciales dentro de cada país miembro del Mercosur, y de esa manera, con la inversión, que cada país pueda crear fondos de estabilización macroeconómica para diversificar sus economías, hacer del Mercosur un bloque más grande y mejor, porque recordemos que es una unión aduanera que lamentablemente se ha comportado de manera muy aislacionista y proteccionista, porque pareciera haber establecido un cerco en el que, o dentro del que, solamente los países miembros del bloque pueden comercializar entre ellos, intercambios comerciales entre ellos, aislándose del resto del mundo. Esto se dio por los radicales gobiernos y políticas comerciales de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Dilma Rousseff en Brasil, pero primero Lula da Silva. Entonces el Mercosur se aisló. Actualmente quiere salir de ello, por ello quiere liberalizar el mercado argentina a través de Mauricio Macri, y salir de esa unión aduanera aislacionista, abrirla más al mundo para que el Mercosur pueda ofrecerle más al mundo y sus países y las economías que lo integran se vean mejoradas. Así está la situación, es lo que podría pasar, y así es como se puede interpretar y analizar esta difícil etapa dentro del Mercosur, con Venezuela como protagonista, pero también con una disyuntiva entre si liberalizar o no el mercado. Lo más idóneo es que sí, pero ya eso lo decidirán los países miembros, y también cómo fluya todo política y económicamente, pero más aún diplomáticamente, o esa diplomacia comercial dentro de este bloque tan importante como lo es el Mercosur.